Buenas tardes a todos y bienvenidos a este apasionante debate que abordará la Revolución Americana y el derecho indiano. Me presento. Yo soy Joana Belén Vargas Borja. Nos encontramos aquí para explorar y analizar dos fenómenos históricos que han dejado una huella significativa en el desarrollo de las naciones que conforman el continente americano. La Revolución Americana, por un lado, fue un periodo de transformación política y social en el que varias colonias europeas en nuestro continente buscaron la independencia y la autodeterminación. Por otro lado, el derecho indiano se refiere al conjunto de normas legales y jurídicas que regían las colonias españolas en América durante el periodo colonial. Estos dos conceptos han influido en la configuración de nuestras naciones y en el camino hacia la autogestión y la soberanía. Es fascinante explorar cómo han impactado en el desarrollo político, social y cultural de nuestras distintas regiones. Como moderadora, les insto a presentar argumentos sólidos y fundamentados, respetando las opiniones de los demás participantes. Escuchemos diferentes perspectivas y reflexionemos sobre cómo la Revolución Americana y tanto también el derecho indiano han contribuido al proceso de emancipación y construcción de nuestras naciones. Sin más preámbulos, doy inicio a este emocionante debate de Revolución Americana versus derecho indiano en el contexto de todo el continente americano. Adelante, participantes, les cedo la palabra y empiezo con la primera pregunta. La primera pregunta va para el grupo del derecho indiano. Tony, ¿nos puedes decir, por favor, cómo influye el derecho indiano en los derechos individuales y libertades de los habitantes de América? Gracias por la intervención. Después de un siglo de consumada la independencia americana, se sigue discutiendo el porqué y el cómo de ella. Indistintamente se habla por lo común de independencia o de revolución hispanoamericana, aunque el significado estricto de ambas palabras no es el mismo. La primera alude a la ruptura exclusivamente con los lazos políticos con España. La segunda puede referirse tanto a esta ruptura como el cambio institucional y de ideas que se opere en los países americanos. La coexistencia de estas distintas posiciones, traducidas en actitudes divergentes, se dio a la independencia y a la Revolución Americana, una extraordinaria complejidad. Todavía cabe distinguir en ellas, entre otros, los problemas políticos, militares y jurídicos. Se comprenden fácilmente que los investigadores, según el punto de vista que adopten ante esta cuestión, lleguen a resultados contradictorios o diferentes. Por todo lo que antecede, creo necesario en el proceso de investigar considerar separadamente los dos fenómenos aludidos, independencia y revolución. No pretendo con esto llegar a la intimidad conexión que existe entre una y la otra. Una causa de la Revolución Americana influye tanto, en primer lugar, un fuerte componente ideológico, la búsqueda de la libertad e igualdad de las ideas ilustradas para conseguir su independencia. En segundo lugar, una causa política y el ansia de las colonias de tener cierta autonomía y respeto en aquellos siglos. En cambio, el derecho indiano ya está definido como un conjunto de disposiciones legislativas que promulgaron los monarcas españoles a sus autoridades delegadas para gobernar los indígenas del Nuevo Mundo o continente americano. Tanto surge este derecho ante la necesidad de administrar este enorme mundo y colonizar a raíz del descubrimiento. Y se establece este derecho para controlar a la población indígena y apropiarse de toda su riqueza del Nuevo Mundo. Tanto el derecho indiano, basado en dos tipos de acciones, ahí donde entran las capitulaciones y las bulbas papales. Las capitulaciones lo llamaríamos actas o contratos que se daban de un lado entre la corona y los expedicionarios o investigadores que buscaban colonizar o explorar las Indias occidentales en aquellos siglos. Y las bulas papales, el nombre colectivo que se le dio al conjunto de documentos pontíficos que se otorgaban a la corona de Castilla con el derecho de conquistar América y a la obligación de evangelizar sus nuevas creencias. Hay que acotar que estuvo vigente este derecho 3 siglos y más en parte de este mundo y las Américas. Eso es todo, compañera.
Muchas gracias, compañero Tony, por su intervención, por mencionar las coexistencias de estas actitudes y las distinciones políticas y las jurídicas que nos mencionaste. También por el punto de vista de los investigadores, también las causas del fuerte componente ideológico, de la igualdad de las ideas ilustradas, de las ansias de las colonias de tener autonomía y sobre la evangelización de sus creencias. Paso ahora con el grupo de la Revolución Americana. Compañero Freddy, la pregunta para ti es, ¿cómo influye la Revolución Americana en los derechos individuales y las libertades de los habitantes de América? Buenas noches, soy Freddy Suárez. Como inspiración de ideas revolucionarias, la Revolución Americana, con su lucha por la independencia y la autodeterminación, inspiró movimientos similares en otras partes del continente. Los ideales de igualdad y libertad y justicia planteados durante esta revolución resonaron en la mente de habitantes de América, fomentando la búsqueda de sus propios derechos individuales y libertades. Como la Constitución y declaraciones de derechos, la independencia de varias naciones americanas, como resultado de la Revolución Americana, llevó a la redacción de constituciones y declaraciones de los derechos individuales y las libertades de los ciudadanos. Estos documentos en muchos casos se basaron en principios y valores establecidos en la Revolución Americana. Como participación ciudadana y gobierno representativo, la Revolución Americana puso en tela de juicio la idea de monarquía absoluta y defendió la idea del gobierno basado en soberanía del pueblo. Este enfoque se tradujo en una mayor participación ciudadana y la adopción de sistemas de gobierno representativo en varios países del continente, lo que permitió a los habitantes ejercer sus derechos individuales y luchas, libertades a través de la participación política. Lucha por la abolición de la esclavitud y la igualdad, como quiera. La Revolución Americana planteó cuestionamientos sobre la libertad y la igualdad de todos los seres humanos, lo que llevó a movimientos y luchas posteriores por la abolición de la esclavitud y la igualdad racial en diferentes partes de América. Esta lucha buscaban garantizar los derechos individuales y las libertades para todos los habitantes, sin importar su origen. En resumen, la Revolución Americana, considerada con un sentido amplio que abarca todo el continente, influyó en los derechos individuales y las libertades de los habitantes de América. Al inspirar movimientos revolucionarios, establecer constituciones y declaraciones de derechos, promover la participación ciudadana y el gobierno, y estimular las luchas por la abolición de la esclavitud y la igualdad racial. Estos eventos, como quiera, sentaron las bases para la construcción de las sociedades más libres y justas en el continente americano. Esto es lo que puedo decir, compañera. Gracias. Muchas gracias, compañero Freddy, por tu respuesta detallada. Has destacado cómo la Revolución Americana ha dejado un legado significativo en los derechos individuales y las libertades de los habitantes de América. Los puntos que mencionaste como la inspiración de ideas revolucionarias, las constituciones y declaraciones de derechos, la participación ciudadana y el gobierno representativo, y también las luchas por la abolición de la esclavitud y la igualdad racial, son elementos fundamentales en la construcción de sociedades más justas y libres en nuestro continente. Invito también a los demás participantes a reflexionar sobre la importancia de estos aspectos y cómo han influido en nuestras propias sociedades. Recuerde, si es que alguien más desea agregar algo sobre este tema, puede alzar la mano y yo le doy la palabra. Vamos entonces con la siguiente pregunta, dirigida para Alexa. ¿Cómo influye cómo influye el derecho indiano en la autodeterminación y la soberanía americana? Buenas noches, compañero. Mi nombre es Alexandra San Martín. Em, si bien es cierto, el derecho indiano es una manifestación de control y autoridad de la corona española sobre sus colonias.
Su aplicación y sus consecuencias también jugaron un papel importante en el camino hacia la independencia y la afirmación de autodominación de los pueblos americanos. Como punto número 1 tenemos la identidad y la conciencia de la realidad americana, que es a través del derecho indiano se establecieron normas y estructuras del gobierno que, aunque bajo la influencia y el control español, permitieron el desarrollo de una identidad y de una conciencia de la realidad propia de América. Eso se sentó a base para una percepción de una diferencia y una necesidad de autogobierno. Como segundo tenemos resistencia y lucha por la independencia. Las restricciones y los abusos del sistema colonial enmarcados por el derecho indiano, generando descontento y la formación de movimientos de resistencia y lucha contra la independencia, las ideas de autodeterminación y de libertad consolidaron como una respuesta a la imposición y a las normas de prácticas coloniales. Como tercer punto tenemos el despertar político del desarrollo de líderes. El estudio de la interpretación del derecho indiano permitieron a los americanos familiarizarse con conceptos legales y políticos, fortaleciendo su capacidad para cuestionar la legitimidad de su dominio español. Como cuarto tenemos construcción y instrucciones propias. A medida que crece la conciencia del desarrollo, sus propias instituciones políticas y jurídicas, se establecieron gobiernos locales y se promovió la idea de gobernarse a sí mismo, dejando de depender del derecho indiano y de las imposiciones de la corona española. En resumen, aunque el derecho indiano fue una expresión de dominio colonial español, su aplicación y consecuencias que generó influyeron en la toma de conciencia, la lucha y de independencia de su desarrollo, de instituciones propias en camino hacia la autodeterminación y la soberanía de los territorios americanos. Eso es todo en cuanto yo puedo opinar, compañeros. Muchas gracias, Alexandra, por tu respuesta detallada. Has destacado también cómo el derecho indiano, aunque era una manifestación del control colonial español, también tuvo implicaciones en la autodeterminación y soberanía de los pueblos americanos. Los puntos que mencionaste, como el desarrollo de una identidad y conciencia de la realidad americana, las resistencias y luchas por la independencia, el despertar político y el desarrollo de líderes, y la construcción de instituciones propias, son elementos significativos en el camino hacia la autodeterminación y la soberanía de los territorios americanos. Muy bien, doy paso al siguiente compañero, Luis Valencia. La pregunta para ti es: ¿cómo influye la Revolución Americana en la autodeterminación y soberanía americana? Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Hablar de la Revolución Americana es empezar indicando que inicia desde la proclamación de la emancipación de los Estados Unidos de América al independizarse de la monarquía inglesa el 4 de julio de 1976. Los representantes de las 13 colonias reunidos declararon la independencia con ayuda francesa y española. Los norteamericanos vencieron a Gran Bretaña, reconocieron su independencia de Estados Unidos en el año de 1783. Es ahí cuando empieza y nace una revolución americana en todo el continente, con la independencia de los Estados Unidos, ocasionando que los pueblos americanos siguieran el mismo camino, exigiendo su independencia de los colonizadores. Esta autodeterminación provocó que los pueblos indígenas concretamente iniciaran su independencia americana, que fue propiciada por la coyuntura política, bélica e ideológica por la que atravesó España a raíz del vacío del poder provocado por la invasión de Napoleón Bonaparte. Esta revolución americana tuvo un impacto significativo con la autodeterminación y soberanía de los pueblos americanos. La Revolución Americana sirvió como fuente de inspiración para que los movimientos independentistas
en otras partes de los continentes tuvieran sus propios ideales, libertades, igualdades y autodeterminación, resonando en la mente de los líderes y ciudadanos de América Latina y en otras regiones que buscaron siempre la liberación sobre el dominio colonial y ejercer su propio derecho de autogobernanza. La Revolución Americana establece un precedente para la creación de naciones independientes en el continente. A medida que las colonias europeas se liberan del dominio colonial, se formaron nuevos estados soberanos. Estos países comenzaron a forjar sus propias identidades nacionales, lo que fortaleció su autodeterminación y soberanía. Esta misma Revolución Americana también influyó en los movimientos de emancipación y lucha contra la opresión de América Latina. Los líderes ciudadanos se iniciaron en la resistencia y en el logro que estos movimientos ocasionaron en su independencia, como países como México, Colombia y Argentina, que buscaron siempre su soberanía. En resumen, la Revolución Americana influyó de manera significativa y positiva en la autodeterminación y la soberanía de todo el continente americano. Inspiró a movimientos independentistas, consolidados naciones soberanas, influenciados por el movimiento de emancipación que se originó en los Estados Unidos de Norteamérica, contribuyendo a la consolidación del principio de intervención. Estos aspectos son parte integral de la historia y de la identidad de las naciones americanas y continúan moldeando la forma de los países que ejercen autodeterminación y soberanía en la actualidad. Todo este escenario influyó para que las reformas diseñadas para proteger las libertades políticas, tales como libertades de prensa y expresión y derechos de la parte de armas, derechos que no han podido revocarse a pesar de muchos esfuerzos. De esta manera, la Constitución se ha convertido en el marco legal, en un marco de defensa de las libertades políticas y habilitantes del nuevo país. Gracias, compañera. Muchas gracias, Luis. Has destacado cómo la Revolución Americana tuvo un impacto significativo en la autodeterminación y soberanía de todo el continente americano. Los puntos que mencionaste, como la inspiración de movimientos independistas, la consolidación de naciones independientes, la influencia en los movimientos de emancipación y la consolidación del principio de no intervención, son aspectos claves en la historia y la identidad de nuestras naciones. Invito también, no olviden a los demás participantes a reflexionar sobre la importancia de estos aspectos y cómo han moldeado nuestras propias realidades y luchas por la autodeterminación y soberanía. Continuamos con Yuri Torres. La pregunta para ti es, ¿cómo describirías la participación política de la Revolución Americana? Buenas noches con todos. Dando contestación a su pregunta, es importante destacar que a pesar de estas influencias, la participación política directa de los latinoamericanos en la Revolución Americana fue limitada. La distancia geográfica y las circunstancias particulares de cada región dificultaron la participación activa en los eventos que se desarrollaban en las colonias estadounidenses. Sin embargo, la Revolución Americana sentó su precedente y un conjunto de ideales que resonaron en los movimientos independistas de Latinoamérica, contribuyendo a la configuración de la identidad política y a los esfuerzos por la emancipación de las colonias latinoamericanas en el siglo XIX. Muchas gracias. Muchas gracias, Yuri. Gracias por tu respuesta. Destacas acertadamente que la participación directa de los latinoamericanos en esta revolución fue limitada debido a la distancia geográfica y las circunstancias particulares de cada región. Es importante resaltar que los ideales y principios de la Revolución Americana tuvieron un impacto indirecto en los movimientos independentistas de Latinoamérica en el siglo XIX. Y vamos con nuestra última participante, Fernanda Tuapanta. La pregunta para ti es, ¿cómo describirías la participación política del derecho indiano? Buenas noches. Para mí el derecho indiano se caracterizó por su importancia política, ya que tuvo un papel fundamental en la consolidación y mantenimiento del poder colonial en América, a través de la creación de un sistema legal basado en legislación, la jurisprudencia y las costumbres indígenas. El derecho indiano contribuyó a la organización y el control social de las poblaciones nativas. La participación política del derecho indiano se evidenció en varias formas. En primer lugar, el derecho indiano fue utilizado como una herramienta para legitimar la conquista y el control colonial.
al establecer un marco legal que justifica la intervención europea en las sociedades colonial, al establecer un marco legal que justificaba la intervención europea en las sociedades nativas. Además, el derecho indiano permitió la creación de un sistema de gobierno y de administración de justicia que se adaptaba a las particularidades de cada región y cultura nativa. Tenemos como un resumen de la participación política del derecho indiano que fue fundamental para la consolidación y el mantenimiento del poder colonial en América a través de la creación de un sistema legal y de inclusión de los indígenas en la gestión política y pública. El derecho indiano permitió también la adaptación de la administración colonial a las particularidades culturales de las poblaciones nativas. Y Ecuador fue el primer país en incluir dentro de su marco jurídico máximo la Constitución que regula y reconoce las disposiciones que facultan esta administración de justicia. Muchas gracias, Fernanda, por tu respuesta. Destacas acertadamente cómo el derecho indiano contribuyó a la organización y el control social de las poblaciones nativas a través de un sistema legal basado en la legislación, la jurisprudencia y las costumbres indígenas. Es interesante observar cómo el derecho indiano fue utilizado como una herramienta para legitimizar la conquista y el control colonial al establecer un marco legal que justificaba la intervención europea en las sociedades nativas. Además, también mencionas la creación de instituciones como los cabildos indígenas que permitían la participación de los indígenas en la gestión pública y la toma de decisiones a nivel local. Bueno, quiero agradecer a todos los participantes por su valiosa contribución y por enriquecer este debate sobre la Revolución Americana versus el derecho indiano, en el contexto del continente americano. Han presentado argumentos sólidos, reflexiones profundas y diferentes puntos de vista, lo cual ha enriquecido nuestra comprensión de estos importantes temas históricos. Es evidente que ambos fenómenos han tenido un impacto significativo en el desarrollo de nuestras naciones americanas desde el norte hasta el sur. Cada uno ha dejado su huella en la historia, la política, el derecho y la cultura de nuestros países. En lugar de declarar un ganador, invito a los participantes y a todos los presentes a reflexionar sobre las ideas planteadas durante este debate. Continuemos explorando estos temas, aprendiendo de nuestra historia y trabajando juntos para construir sociedades más justas, libres y prósperas en todo el continente americano. Una vez más, agradezco a todos por su participación y los animo a seguir investigando y debatiendo sobre estos temas fundamentales. Hagamos de este debate una oportunidad para seguir aprendiendo y creciendo juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Gracias.